Hemos dejado en estos días atrás la figura del rey Saúl, la del rey David, y ahora aparece en escena el rey Salomón. Lo que más llama la atención, creo que todos pudieron percibirlo hoy, es esta hermosísima petición que le hace a Dios. No te pido riquezas, no te pido gloria, no te pido nada más que sabiduría. Sabiduría para gobernar a tu pueblo. Pero no es un cualquier tipo de sabiduría. Fíjense bien lo que le dice. Sabiduría de corazón. ¿Cuál es esta sabiduría? Evidentemente no se está refiriendo a la acumulación de conocimientos, saber mucho, sino a una sabiduría interior que muy pocos logramos o logran descubrir. Porque esta sabiduría solamente se adquiere en el contacto frecuente, asiduo que tienes con Dios. Si no hay este contacto, familiaridad con Dios en la oración, en el recogimiento, en el silencio, en la humildad, en la sencillez, tendrás muchos conocimientos espirituales, intelectuales o de cualquier otro género, pero la sabiduría de corazón, no. ¿Cómo saber, pues, que la sabiduría de corazón ya está gobernando mi vida? Porque uno pudiera pedirle a Dios esta sabiduría y sin embargo todavía no la posees. ¿Cómo saber que ya la tienes o al menos está comenzando a brillar en tu vida? Cuando, como dije antes, tienes algunas virtudes que son obvias y otras que están más ocultas. ¿Cuáles son las virtudes obvias cuando ya hay una sabiduría de corazón? En primer lugar, primerito lugar, es la caridad. Esta es la señal más nítida, más clara de que ya estás siendo conducido como Salomón por la sabiduría de corazón. Cuando hay auténtica caridad, caridad que todos sabemos es una virtud teologal que nos enseña a estar abiertos a Dios, amando a Dios y abiertos a los demás, al prójimo. Cuando notamos que todavía hay impaciencias, dobleces, cuando hay soberbia de querer tener la razón, de dejarme llevar por mis sensibilidades o susceptibilidades, me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo, me saludó, no me saludó, me trató, no me trató. Ahí todavía no hay caridad y por lo tanto no hay sabiduría de corazón. Hay todavía un largo camino que tienes que emprender en este camino de la vida espiritual. Pidámosle al Señor, sobre todo todos, cada uno en su vocación. A mí como sacerdote, ¿cómo me hace falta también pedirle a Dios esta sabiduría de corazón para saber discernir, para saber predicar, para saber testimoniar la vivencia de mi fe, de mi sacerdocio? Fíjense, nosotros les predicamos a ustedes muchas cosas. La pregunta es, ¿creo aquello que predico? ¿Vivo aquello que les predico? Porque yo sí le tengo mucho miedo a hablar mucho de Dios y hablar poco con Dios. En este sentido, ahí está la búsqueda de la sabiduría en mi vocación, pero en la de ustedes, como papás. ¿Le pides a Dios esta sabiduría de corazón para saber ser prudente, cuándo hablar, cuándo no? Para saber escuchar a tu cónyuge y saber no solamente ver desde tu perspectiva las cosas, sino intentar comprender la perspectiva del otro para llegar a un común acuerdo. ¿Buscas de verdad esta sabiduría de corazón
en el trato, por ejemplo, con la gente que está trabajando contigo, para no dejarte llevar por el engaño, la doblez, la insinceridad, la apariencia, la vanidad, querer quedar bien con todos y terminar enojado con todos. Pidámosle al Señor esta sabiduría de corazón. Y recuerda dónde se pide esta sabiduría: en la oración. Y se practica en la humildad, en la sencillez, en el desprendimiento de tu propio yo, porque la sabiduría de corazón viene de Dios. De tal manera que tus propios juicios, tus propias perspectivas tienen que hacerse a un lado, de tal manera que no te sesgues. Si saben lo que es un sesgo. Bueno, cuando una persona queda sesgada, no logra ver más que su propia perspectiva. En psicología existen 3 sesgos que pueden impedir la sabiduría de corazón. Chécale cuál de estos 3 sesgos tienes arraigado en ti. 1, el sesgo de perspectiva, donde solamente tú ves las cosas de una forma y esa es la única forma que para ti es verdad. La manera de pensar de los demás no vale mucho más que la que yo veo, la que yo constato, la que yo percibo, la que yo experimento. Esa es la verdad. Ese es un sesgo. Tienes que tener la capacidad de escuchar a los otros, de ver qué cosa es lo que los demás perciben que tú no logras ver. ¿Tienes este sesgo de perspectiva? 2, sesgo de la memoria. Hay algunos que viven del pasado. Me hizo, me dijo, dejó de hacer y viven sesgados en la memoria. No logran salir de los episodios que los hirieron, los machucaron, les hicieron daño, lo que sea, y andan continuamente trayendo a cuento el pasado. Viven con sesgos de la memoria. Y el tercer sesgo, el de futuro. Es decir, aquellos que dicen: yo aquí no veo progreso, yo aquí no veo que esto va bien, yo esto no, y entonces se sesgan pensando que allí está mal las cosas. Y entonces de ahí vienen lo que se le llama en términos psicológicos las profecías autorrealizables. ¿Qué es esto? Pues cuando alguien dice: no, yo sé que esto no va a funcionar, y se lo dice continuamente, y claro, no funciona. ¿Y qué dice? Ya lo sabía, que no iba a funcionar. Son profecías autorrealizables. Entonces, ¿qué tipo de sesgos tienes que no permiten que la sabiduría de corazón se te dé en el alma? El sesgo de perspectiva, el sesgo de la memoria, el sesgo del futuro. Tienes esa testarudez de la mente que no le permite a Dios darte, concederte la sabiduría de corazón. Terminemos con esa invitación que nos hace Jesús hoy en el Evangelio. Dice hoy hermosamente el Evangelio que después de que los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, ¿qué cosa hizo Jesús? Les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. La vida cristiana no es solamente hacer cosas, evangelizar, construir. La vida cristiana también implica, y mucho más que el hacer, el ser, el estar con Jesús. Pásate ratos con Cristo. Pásate ratos con el amigo. Empápate de esas duchas diarias eucarísticas de Jesús. No te engañes, no nos engañemos en pensar que haciendo muchas cosas por el Señor somos mejores cristianos que otros. No, pero equilibrio, armoniza, ¿qué? El estar con Jesús y luego el hacer cosas por Jesús. Allí está el secreto de la sabiduría de corazón, en el estar con Él y servirlo a Él. Que así sea.